Se ve ¿Puedo perfecto. cambiar acá? Perfecto, sí, yo puedo cambiar acá. Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces con Mm. esta pregunta que se las hago a todos los que están presentes. A ver, ¿qué sabemos y qué nos acordamos, básicamente? ¿Qué es la radioprotección? ¿Qué es la protección radiológica? A ver qué me pueden contar quienes estén participando de este encuentro. A través del chat están escribiendo algunas definiciones y también están contestando. Ah, bien, no me ha llegado ninguna, por eso si Pau me querés ir diciendo algunas como para comenzar. Protegernos de la radiación con chaleco, gafas, medidas de seguridad. Son medidas y técnicas de protección sobre la radiación a los técnicos que manejan la radiación. Un conjunto de medidas que se toman para proteger a las personas y al medio ambiente de los rayos. Bien, Tiempo, distancia y blindaje. Siguen participando. Medidas de seguridad para proteger nuestro cuerpo de la radiación, ALARA, la regla de oro, medidas para proteger. bien, perfecto. Es un poco lo que nos une en todo esto, ¿no? Es de todo eso un poquito. Entonces, hemos nombrado cosas como Alara, como tiempo, distancia, blindaje. Bueno, de todo eso vamos a hablar un poquito ahora y ver ¿qué es lo importante en todo esto, no? Porque, bueno, si hablamos de protección radiológica, antes de comenzar, a partir de dónde vamos a hablar, tenemos que entender que todo nace, todo comienza con una fuente de radiación, ¿sí? Es decir, no solamente en nuestra función de radiólogo, en lo que es el tubo propiamente dicho, vamos a encontrar este tipo de energía, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar de modo inicial cuál es la fuente, qué tipo de fuente es, si es una fuente abierta, si es una fuente cerrada, entender el tipo de energía que va a estar emitiendo, alfa, beta, cualquier rayos X, qué energía es la que va a emitir y el tipo de actividad también. Esto básicamente incluye a una pequeña fuente que puede ser como una fuente de calibración, o a un reactor nuclear. Entre una pequeña fuente y un reactor nuclear, todo lo que involucre a las radiaciones ionizantes van a estar dentro de enmarcadas dentro de estas medidas de protección. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? ¿Sí? Estas ondas o esta energía va a generar un campo de radiación donde lo que a nosotros nos interesa justamente son eh, estas unidades, ¿sí? Estas dosis, que cuando hablamos de dosis absorbida, estamos hablando de energía que se va a depositar en un tipo de material, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa justamente es la dosis equivalente, que es, bueno, cómo esta energía va a interactuar con el tejido humano, ¿sí? Entonces, bueno, para poder evaluar todo esto, es que necesitamos conocer hablábamos en la anterioridad, del tipo de fuente, el tipo de emisión y demás, para en estas magnitudes, como las dosis absorbidas, equivalentes y demás, ver frente al tiempo de exposición cuál va a ser el mecanismo que va a estar generando en el tejido humano para poder hacer una estimación del riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto de estimación de riesgo? ¿Cómo es que vamos a llevarlo a cabo? ¿Cómo podemos evaluar todo eso? A ver si lo puedo cambiar desde aquí, porque cada vez que quiero. Ahí está. Ah, se me pasó de más. Bien. ¿Para qué nos va a servir esto? El evaluar estas magnitudes, este tipo de dosis, esta interacción que tienen con el tejido y demás, para evaluar los efectos, ¿sí? Cuando hablamos de efecto, hablamos de no solamente el efecto que le va a generar a una persona, sino si hay algún tipo de efecto que también se dé en una comunidad o en un amplio grupo de gentes. Acá entonces lo que tenemos que evaluar es la dosis individual, la dosis colectiva en caso de haberlo, y evaluar también o tener en cuenta si los efectos que van a aparecer van a estar relacionados con efectos tardíos
o efectos tisulares, efectos en piel, ¿sí? Los famosos determinísticos o estocásticos que en algún momento de nuestra carrera hemos escuchado nombrar. ¿Y por qué los nombramos acá desde el efecto? Porque están directamente relacionados con las magnitudes, ¿sí? Con la cantidad de dosis, con el tipo de fuente. Entonces, acá vamos a evaluar si nos vamos a encontrar con efectos que van a aparecer, por ejemplo, en piel frente a una alta exposición o efectos que se van a ir dando a largo plazo. Para hablar de efectos a largo plazo, insisto, desde el comienzo indiqué que esto es una introducción, no quiero ponerme demasiado técnica ni mucho menos, pero bueno, para poder evaluar la cantidad de efectos que se van a dar a largo plazo, se tienen que hacer, o se hicieron, mejor dicho, estudios relacionados bueno, investigación, estudios de cohorte, donde una gran población estuvo expuesta a determinada dosis y dio como resultado en el paso del tiempo una característica, por ejemplo, en los estudios de las incidencias de cáncer en determinados órganos por poner un ejemplo, y los invito a todos a investigarlo después. De hecho, se han hecho hasta series relacionadas con esto, películas, hay libros, documentales, donde, por ejemplo, hay un muy conocido caso de unas trabajadoras eh, que pintaban esferas de reloj con eh, sulfato de radio, las manecillas del reloj las pintaban con sulfato de radio, que en ese momento estaba en auge, entonces mojaban el pincel en este material y para afinar la punta mojaban en el labio y bueno, iban haciendo su trabajo. Estas mujeres, las famosas chicas del radio, eh, dieron como resultado, bueno, el sulfato de radio tiene una consistencia similar a la del calcio, entonces hace una adherencia muy puntual al hueso. Entonces se supo después que generaban o tenían mayor probabilidad de tener cáncer de hueso. De hecho, hubo mujeres que fallecieron y demás, o estudios para evaluar el cáncer de pulmón en trabajadores de minas. Se utilizó en el estudio de corte de minas en Alemania, las minas de Blenda, donde se hizo un estudio de trabajadores expuestos al radón y dieron como resultado con el paso del tiempo la incidencia de efectos relacionados con la exposición a este gas, a esta radiación, con su resultado en cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, en este caso, las magnitudes van a ser eh, evaluadas a largo plazo frente a una población expuesta. En diferencia, perdón, a los efectos tempranos o tisulares que van a aparecer al corto plazo, que no van a tener un umbral, donde una alta exposición de alguna región en particular va a dar como resultado una lesión que después puede terminar con efectos tardíos, por supuesto, es otra cosa. Pero a priori vamos a tener este ejemplo y este daño. Y podemos poner otro ejemplo, porque a mí me gusta mucho ir poniendo, yo le digo el chisme radiológico un poco, ¿no? Porque pongo ejemplos de casos que han sucedido como para poder pasar la teoría a lo práctico, digamos, ¿no? A lo que sucedió en este caso. Donde hay un caso muy, muy particular de una fuente, también los invito a que googleen, hoy todo lo podemos encontrar por internet, donde se extravió una fuente en Brasil, Goiás, no me salí, siempre me confundo la ciudad. Eh, Hubo trabajadores que encontraron, gente común que encontró la fuente, que se perdió, que quedó en un lugar abandonado, llevaron esa fuente a su casa. Cuando hablo de fuente, hablo de una pastillita del tamaño de un granito de arroz, ¿eh? O sea, imaginemos, no. Lo llevaron a su casa, que lo mostraron a los vecinos porque llamaba la atención, que brillaba en la oscuridad. Bueno, esto les voy a spoilear el final.
dio como resultado que se tenga que poner gran parte de la población en cuarentena, designar un lugar para hacer una estudio de esa gente expuesta. Hubo gente que tuvo la fuente cerca, por supuesto que falleció por una exposición elevada, con dosis muy altas, otras que tuvieron daños en piel o en el tejido en el que estuvieron en contacto con la fuente. Es decir, gente que agarró la fuente y se la metió en el bolsillo. Y las quemaduras y las lesiones comenzaron a las horas, ¿sí? De esto hablamos cuando hablamos de la relación de estas magnitudes con el efecto que va a estar dando como resultado. Entonces, bueno, acá entramos a los principios de la protección radiológica, que lo comentaban recién un poco ustedes en la pregunta inicial, ¿no? Bueno, los pilares básicos de la radioprotección, que son estos principios, que son la justificación, la optimización y el límite. Pero cuando hablamos de los principios básicos de la radioprotección y nombramos muy a flor de piel estos tres parámetros, justificación, optimización y límite de dosis. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que justificar? ¿Dónde tenemos que optimizar? ¿Cuáles son los límites? Vamos a ahondar un poquito en eso que me parece que es muy interesante para poder invitarnos todos a la posterior reflexión de cómo es que hacemos nuestro trabajo o qué tipo de profesionales queremos ser relacionados con la protección radiológica. Cuando hablamos de justificación, entonces, se indica que cualquier circunstancia que altere la situación de exposición deberá producir más beneficio que detrimento. Bueno, de teoría es muy lindo, pero ¿de qué hablamos cuando una situación debe producir más beneficio que detrimento? Bueno, que las prácticas que se tienen que realizar, pasémoslo a nuestras funciones, ¿sí? Los estudios que tenemos que realizar tienen que estar debidamente justificados. No podemos andar con el tubo o con un portátil haciendo radiografías porque sí. De esto se trata un poco la justificación, que los estudios o los procedimientos que se tengan que realizar que involucren a las radiaciones ionizantes estén debidamente justificados en relación al beneficio que le va a generar a esa persona la exposición a este tipo de radiación, ¿sí? Cuando hablamos de optimización, vamos a hablar de magnitudes de dosis individuales. Tenemos que optimizar también, y esto es algo que por ahí se deja un poquito de lado, porque hablamos de optimización y lo primero que pensamos es, bueno, tenemos que bajar la dosis. ¿Hasta qué punto bajamos la dosis? ¿Podemos hablar de optimización en minimizar la cantidad de personas expuestas? Por supuesto, y volvemos otra vez al ejemplo de nuestro lugar de trabajo. Minimizar lo máximo posible la gente que se encuentre dentro de un lugar donde haya radiación. Y acá entramos un poco a, cuando, por ejemplo, viene alguien a hacerse una radiografía y viene con el papá, la mamá, el primo, el hermano, y quieren entrar todos dentro de la sala. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que explicar. Por supuesto que no vamos a dar una charla ni vamos hacer un podcast para poner play a cada vez que venga alguien y quiera entrar con alguien más a la sala de rayos, pero explicar brevemente que, bueno, por cuestiones de seguridad se va a hacer esto, o en el caso de niños, eh, brindarle la protección adecuada a quien se esté acercando con él, haciéndose presente con el niño dentro de la sala, y por supuesto nosotros también estar fuera, nuestros compañeros estar fuera. Esto es algo que dentro de lo cotidiano está. Pero es importante remarcar que una manera de optimizar es disminuir el número de personas expuestas a la radiación. Obviamente también disminuir al máximo la probabilidad de accidentes y también podemos involucrarnos desde este lugar teniendo en cuenta el funcionamiento óptimo de nuestro equipo, haciendo las calibraciones necesarias, teniendo los recaudos necesarios si estamos manipulando alguna fuente, hacernos los controles que tenemos que hacerlo. Todo eso va a evitar la probabilidad de accidentes y es una manera de optimizar esta exposición, ¿sí?
Y acá entraba este término que comentaron también, que es el famoso ALARA, que es tan bajo como sea razonablemente posible, donde sí es necesario tener en cuenta estos tres factores, como de manera inicial, ¿no? El económico, el social y el ambiental, porque tan bajo como sea razonablemente posible. ¿Qué tan bajo? Porque si hablamos de tan bajo, lo más bajo es cero. ¿Y qué probabilidades tenemos de estar cero expuestos a radiación viviendo en un mundo que está dentro de un universo, en un cosmos con un sol que nos ilumina? Entonces, bueno, dentro de eso vamos a estar, o se van a establecer factores y límites donde vamos a tener en cuenta esto. Es decir, cero no vamos a tener nunca, por el mero hecho de estar habitando este planeta. Y además, nosotros como trabajadores de la salud tenemos que tener en cuenta, y sobre todo en imágenes, ¿no? Que tan bajo como sea razonablemente posible, eh, es hasta utópico si lo vemos desde la literalidad. ¿Por qué? Porque voy a bajar las dosis, voy a manejar mi consola, voy a ir bajando kilovolt, miliamper, voy a ir poniendo el procedimiento, voy a realizar la imagen o poner los parámetros que tengo que poner y de repente hago una radiografía que no sale con una imagen diagnóstica. Entonces esa radiografía va al médico, el médico no ve lo que tiene que ver y estamos utilizando las radiaciones sin tener en cuenta que el beneficio tiene que ser mayor que el detrimento. Entonces ese paciente vuelve y esa radiografía hay que repetirla. Ahí no estamos optimizando los estudios que tenemos que realizar o que vamos a estar realizando, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, se introdujo hace poco y una docente y gran referente comentó acerca de este término utilizado en nuestro ambiente, que es ALADA, con D, que es tan bajo como sea diagnósticamente posible. Porque a lo que a nosotros nos interesa es tener una imagen que cumpla con los estándares de radioprotección por una cuestión de beneficio, pero además que sea diagnóstica. Nunca tenemos que olvidar que justamente somos los ojos del médico. Entonces el médico va a realizar un análisis clínico, pero además necesita tener información fehaciente y fidedigna de lo que está sucediendo adentro, que es lo que vamos a estar realizando nosotros con nuestra imagen. ¿Sí? Y cuando hablamos de límite de dosis, hablamos de estos límites que van a estar determinados por la autoridad regulatoria, que van a tener en cuenta recomendaciones internacionales, que se van a aplicar a trabajadores, miembros del público y a cualquier persona o medio ambiente que esté en situaciones de exposición planificada. Es literal de la ISRP 103, que habla acerca de estas normativas de uso de radiaciones ionizantes en el ámbito médico. Y acá cuando hablamos de límite y hablamos de estas dosis que son determinadas por autoridades regulatorias, nosotros tenemos la Autoridad Regulatoria Nuclear, la RN, pero también hay organismos internacionales, tal como indica la Filmina, donde, bueno, se hacen esta serie de estudios y se establecen límites para las buenas prácticas. ¿Sí? Límites de dosis o límites de exposiciones para las buenas prácticas. Y acá es donde nosotros también tenemos que interiorizarnos como trabajadores en cuáles son los límites de dosis que hay que utilizar, cuáles son los protocolos que se utilizan, esta famosa palabra que hemos aprendido tristemente en la época de la pandemia, donde, bueno, ¿qué es un protocolo? Bueno, es algo que hay que seguirlo de tal manera como para poder llevar a cabo algo de una manera correcta, ¿sí? Bueno. Esto es un poco lo que enmarca esta fracción de los principios de lo que es el límite
¿sí? Tenemos tablas donde podemos consultar para tener una orientación, por supuesto que va a variar dependiendo del equipo, que va a variar del tipo de estudio, que tiene un montón de factores y no es tan sencillo y tan lineal, pero sí saber que existen límites para la exposición. Entonces, bueno, hablamos un poco de lo que es estos límites. Bueno, ¿de qué límites estamos hablando? Bueno, para el público en general, estamos hablando de una exposición fuera de la natural de 1 milisievert año, ¿sí? Y los trabajadores tenemos un límite preestablecido de 20 milisievert año, ¿sí? Por supuesto que no tratamos de llegar nosotros como trabajadores a los 20 milisievert nunca, eh, por una cuestión de protección, obviamente. Ahora la pregunta es, ¿y el paciente? ¿Cuál es el límite de dosis del paciente? Bueno, el paciente no tiene límites de dosis, justamente por estos principios, ¿sí? Porque el beneficio que se le tiene que otorgar a esa persona, la exposición a la radiación, tiene que ser mayor que el daño que le va a estar causando, ¿sí? Entonces el paciente no tiene límite de dosis. Por supuesto que esto no significa que uno pueda andar porque es paciente así, bueno, no tiene límites, vamos a irradiar. No, no, no. Lo que nosotros queremos justamente es lo que hablábamos recién, brindar una protección adecuada o un beneficio relacionado con las radiaciones que no traiga un perjuicio a su vida o a su salud, ni a corto plazo ni a largo plazo, ¿sí? Acá tenemos algunos límites de dosis que se van a estar aplicando, que es, bueno, los 20 milisievert, el paciente no va a aplicar dosis. Las dosis equivalentes anuales que sean trabajadores, es un poco esto que les comentaba recién, ¿no? ¿De dónde salen estos estudios para ver los efectos futuros, los efectos, cuál es el límite, cuál es la incidencia de cáncer radioinducido que va a haber frente a una exposición prolongada a radiación? Eh, las limitaciones que se van a tener que poner en cuanto a exposiciones en cristalinos, piel, extremidades. Y esto está relacionado, y lo dejamos para la próxima edición de IRAD, con la radiosensibilidad que va a tener el tejido que va a estar expuesto. ¿Sí? No todo el organismo va a reaccionar de la misma manera frente a la exposición a la radiación. O en este caso, por ejemplo, a los rayos X, ¿sí? No va a accionar de la misma manera, no va a tener, no se va a reparar de la misma manera, no se va a dañar de la misma manera, no se va a replicar de la misma manera. Entonces, tiene que ver con la sensibilidad local que haya, en este caso, en cristalino, en piel, en extremidades, para poner un límite de dosis que no genere un perjuicio, obviamente, en el trabajador, en este caso. Entonces, bueno, acá tenemos ya un dato importante. Se habla que en cristalino el límite de dosis es de 20 milisievert año y en piel 500 milisievert. Bueno, ahí ya tenemos un parámetro de qué grado de radiosensibilidad tiene el cristalino frente a las extremidades, la piel u otros tejidos, el cerebro inclusive, ¿sí? Pero eso será para otra edición. Bueno, esto es todo el sistema de radioprotección. Con esto estamos con eh, límite de dosis, optimización. Con eso ya estamos. Bueno, hablamos recién que va a incluir al paciente, va a incluir al trabajador, va a incluir a la población en general. Tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante también, que la irradiación se puede dar de manera externa o de manera interna, ¿sí? Cuando se introduce material radioactivo dentro del organismo. Y vos me vas a decir, pero no voy a tomarme una gota de X material. No, pero paciente que, por ejemplo, está expuesto o que tiene que tener un tratamiento de cáncer, por ejemplo, bueno, va a tener que tener, va a estar con material radioactivo dentro de su organismo, ¿sí? Con determinados radiofármacos y demás, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, ¿de qué manera hay que proteger a ese paciente? ¿Y ese paciente irradia a la población o no? ¿Y qué se hace con ese paciente si irradia? Porque en ese caso, la fuente va a ser el paciente.
¿sí? Entonces son factores que es importante tener en cuenta. Ahora, todo muy lindo, pero ¿cómo nos protegemos de la radiación? Bueno, hablando de esto, entonces vamos un poco con estos tres pilares también muy importantes que son el tiempo, la distancia y el blindaje. Nosotros no podemos manejar o operar operar realmente, ¿no? Más allá de que nuestra sala de rayos sí, salimos de al lado y entramos al búnker para poder poner las dosis y demás, pero no podemos operar a distancia para evitar estar expuestos debajo del rayo, manejando un brazo. Tampoco podemos entrar al quirófano con un traje medieval de plomo y así tratar de de protegernos, sino que, bueno, tenemos que saber a qué nos vamos de qué hablamos cuando hablamos de tiempo, distancia y blindaje. De básicamente de las medidas de protección, ¿sí? Del tiempo, vamos a estar hablando de exponernos la menos cantidad de tiempo posible, la distancia, teniendo en cuenta que cuanto más lejos estamos de la fuente, menos radiación va a llegar, y el blindaje, en esto, como les mostraba recién, las medidas de protección que tenemos que tener dentro de nuestro servicio, ¿no? Los chalecos plomados, los guantes plomados, las gafas, poder tener la posibilidad de controlarlos con dosímetros. Ojo, el dosímetro no es una medida de protección. El simple hecho de tener un dosímetro colgado, ya sea fuera, adentro, o el doble dosímetro, o tener el anillo dosímetro, no nos está protegiendo, nos va a dar una estimación del riesgo con el que vamos a estar presentes o no, o la dosis que vamos a recibir, pero no nos protege, esto es importante, ¿sí? Nosotros estamos amparados dentro de la ley 17.557 para el trabajador con radiaciones, que los invito acá que puedan también buscarlo, donde nos indica que es obligatorio el uso del dosímetro, que se tienen que dar estas medidas de protección. Tenemos una reglamentación local esta ley para el uso de radiaciones, la repito para que si alguno quiere tomar notas, la 17.557 para el uso de radiaciones ionizantes, donde, bueno, también habla un poco de esto, ¿no? Tener la protección para nosotros, pero también para el paciente, las protecciones gonadales, tener las mamparas en las salas. Ahora vamos a tener una disertación con la compañera que va a hablar de hemodinamia, donde, bueno, las mamparas o las cortinas plomadas en la sala de hemodinamia son fundamentales, ¿sí? Porque estamos con el tubo muy cerca, sobre todo quien está realizando la intervención, y con exposiciones muy largas, exposiciones prolongadas. Entonces, tener las pantallas, las mamparas o las cortinas plomadas es fundamental. Y todo esto transmitirlo de una manera lo más tranquila pero fehacientemente posible al paciente. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos a nuestro paciente, tranquilo, esto, bueno, ponete esto por una cuestión de seguridad. Y después vamos nosotros mismos y armamos en el quirófano el trencito famoso para escondernos detrás cada vez que alguno de nosotros dice rayos y nos ponemos detrás como si eso nos protege más que el simple hecho de estar ahí, o nos metemos debajo de un mostrador, nos escondemos detrás de una impresora, salimos corriendo. Entonces, bueno, cada vez que le solicitemos al paciente colocarse la protección radiológica, explicar, no vamos a estar hablando de todo esto, pero simplemente que los rayos X no se ven, no los vemos, pero bueno, mejor tener estas protecciones porque sí, sí, básicamente. Pero bueno, antes de despedirme quería dejarlos con esta frase del astrofísico Carl Sagan que indica que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, en nuestro caso es la ausencia de evidencia de riesgo no es la evidencia de la ausencia de riesgo. Por eso es necesario que trabajemos con radiaciones ionizantes de una manera consciente y siempre tratando de tener el mayor beneficio en relación al daño que podemos ocasionar.
Muchísimas gracias, espero que haya sido claro y bueno, dudas o consultas, acá estoy para contestarlas de ser posible.